En el vertiginoso mundo del pádel profesional, donde las parejas se forman y deshacen con la velocidad de un smash, hubo una pareja que desafió el tiempo y las costumbres. Hoy, a pedido de nuestros suscriptores, te traemos la historia de Federico Chingotto y Juan Tello, el gato y el ratón, una alianza forjada en Argentina que se convertiría en una de las más longevas de la historia. Comencemos. Sus caminos se cruzaron en 2015. Federico Chingotto, un joven de 18 años de Olavarría, ya mostraba esa agilidad que le valdría el apodo de Super Ratón. Juan Tello, 2 años mayor, nacido en Cruz del Eje, Córdoba, portaba un físico imponente con un remate en suspensión que delataba su pasado como jugador de básquet. El sueño era el mismo, ser número 1 en Argentina y dar el salto a España. Su primer torneo juntos en la ciudad de 25 de mayo fue sorpresivamente bueno. Sí, salieron campeones. El siguiente objetivo, alcanzar la cima del ranking argentino. Logró que alcanzarían en 2016, convirtiéndose en la pareja número 1 del circuito de la Asociación de Jugadores de Pádel, dominando la escena nacional. El primer capítulo de su historia estaba escrito y a temprana edad dejaban su huella en territorio nacional. El siguiente ya lo jugarían a miles de kilómetros de casa. Dar el salto a España era una obligación para competir contra los mejores, pero el principio de este recorrido fue una prueba de resiliencia. Lejos de sus familias y con recursos limitados, los primeros meses fueron una auténtica odisea. Tanto Chingo como Tello han contado cómo en sus inicios el esfuerzo era máximo, llegando a dormir en el coche entre torneos por no poder costear un hotel. Nunca tuvimos dudas de que teníamos la capacidad de estar entre los mejores. Tenemos un plus de haber dejado todo para lograr el objetivo y esas ganas y corazón de cruzar el charco y venir a competir a España. En ese contexto adverso, su vínculo se fortaleció. Más que compañeros, se convirtieron en hermanos, apoyándose mutuamente para superar las dificultades. Su pádel, mientras tanto, no dejaba de crecer. En 2016, en su primer World Padel Tour en La Nucía, llegaron desde la previa hasta los octavos de final, cayendo ante los gigantes Paquito Navarro y Sancho Gutiérrez, pero capturando la atención del público. El punto de inflexión llegaría en 2017. En el calendario World Padel Tour se disputaron 19 torneos. La joven pareja argentina en su primera temporada tendría dificultad para ingresar a cuadro principal los primeros torneos, pero luego de que la mala racha se cortó, llegaron grandes resultados. Las semifinales en el Challenger de Madrid les permitió agarrar la suficiente confianza para replicar la actuación en el Open de Valladolid de 2017, torneo que les cambiaría la vida. No solo se demostraron a sí mismos que podían competir en la élite, sino que también atrajeron la mirada de patrocinadores que creyeron en su proyecto. En esta temporada cayeron 3 veces en primera ronda, alcanzaron 5 octavos de final, 3 cuartos de final y 3 semifinales, 1 en el Challenger y 2 en Open. En un 2018 con ilusiones renovadas, hambre de gloria y una disciplina envidiable, llegaría el torneo que marcó un antes y un después en su carrera. Atravesaron enfrentamientos muy duros, en semifinales debieron sobrepasar a unos también jóvenes Agustín Tapia y Denis Perino para enfrentarse en la final a una pesada pareja como lo fue la de Alex Ruiz junto a Pablo Lijó. Juan Tello y Federico Chingotto escribirían su nombre para siempre en los libros de la rica historia de World Padel Tour, consagrándose por primera vez en suelo español. Pequeño detalle, este también fue el primer torneo donde ganó Delphi Brea, a quien le dedicamos un video mostrando su recorrido al número 1, así que te lo dejo anclado para que lo vayas a ver después de este. Rápidamente, Chingotto y Tello se instalaron en la élite, convirtiéndose en una pareja temida y respetada. Su estilo de juego era una simbiosis perfecta, una defensa sólida junto a la visión táctica de Chingotto, complementadas por la potencia devastadora y el juego aéreo de Tello. Damos un salto a 2020, donde luego de alcanzar solo una final en 2019 en el Cascais Padel Master, llegaría uno de los momentos más memorables en el Open de Las Rosas. Antes de disputar dicho torneo, mantendrían un nivel muy alto, consiguiendo disputar 2 finales consecutivas en el Adeslas Open de Madrid y Valencia Open. Este fue un año muy particular en cuanto a calendario, debido a la pandemia de COVID-19. Muchos torneos se cancelaron, otros se aplazaron, pero nada de esto afectó al gato y al ratón, que parecían estar atravesando el mejor momento de su carrera. En el último torneo previo al Master Final, los argentinos deberían enfrentarse en semifinales a los número 1 del mundo en aquel entonces, Juan Lebrón y Alejandro Galán, luego de haber vencido en cuartos a Tapia Velasteguín. En una gran actuación de Fede y Juan, derrotaron a los españoles en 2 sets de corrido, alcanzando su tercera final del año.
A veces los sueños no se cumplen como uno imagina, pero no por eso nos hacen menos felices. En una final donde debían enfrentar a Pablo Lima y Paquito Navarro, el brasilero no pudo presentarse debido a una lesión en semifinales, por lo que Juan Tello y Fede Chingoto se hacían con su primer título World Padel Tour justo una semana después de que el gato se había recuperado de su contagio de coronavirus. Qué mejor forma de festejar, ¿no? En 2021 comenzaron el año como la pareja número 5 del mundo, pero sobre todo con expectativas más altas y conscientes de que eran capaces de alcanzar la gloria en el circuito. Disputaron 3 finales en este año, el Máster de Valladolid, Máster de Cascais y Máster de Barcelona, sin poder hacerse con el título en ninguna de las 3 ocasiones. Ante un comienzo complicado para la pareja en 2022, surgió una oportunidad con la aparición del circuito Premier Padel con 8 torneos al año. Hubo uno en particular donde los argentinos dejaron su huella. Su actuación más destacada fue en el Paris Major, disputado en el mítico estadio Philippe Chatrier de Roland Garros. Allí alcanzaron la final, donde volvieron a medirse ante Lebrón y Galán. Pese a que batallaron casi 2 horas, cayeron en 3 sets, quedándose a unos pasos de la gloria parisina. Esa fue quizás la constante de su carrera, un techo de cristal en las instancias decisivas. Jugaron 7 finales en la máxima categoría en el World Padel Tour y una en Premier, pero solo ganaron la de las Rosas sin jugarla. Esta estadística, si bien demuestra su capacidad para llegar a las finales, también pesó en el ánimo de la pareja para terminar coronando en la instancia decisiva. A finales de 2022, el mundo del pádel se sacudió. La separación de Paquito Navarro y Martín Dineno provocó un efecto dominó que alcanzó a la pareja más longeva del último tiempo. La decisión, aunque pactada para final de temporada, se adelantó. Los motivos, múltiples. La separación se da debido a que Juan y Fede no estaban obteniendo los resultados esperados y Tello, según sus propias palabras, estaba siendo malo con Fede y se había transformado en alguien que no quería ser. A partir de estas dudas y la decisión de Martín Dineno de romper con Paquito, desembocaría en el sevillano llamando a Juan para pasar a jugar de derecha y depositar total confianza en el gato. La decisión fue muy difícil de tomar e incluso Tello confesó quebrarse mientras se lo comunicaba a Fede. Por parte de Chingo, lo entendió porque según él, ninguno podía sacarle más jugo al otro. Por un lado, el desgaste de 8 años de convivencia profesional y la sensación de haberse estancado. La inmensa confianza que se tenían, paradójicamente, empezó a jugar en su contra, generando más roces de los habituales. Por otro, la falta de resultados contundentes en finales clave alimentó la idea de que para seguir creciendo necesitaban nuevos caminos. Su despedida no podía ser en cualquier lugar. Eligieron el Buenos Aires Padel Master para su Last Dance, en su tierra y ante su gente. Y fue una despedida realmente a la altura de su leyenda. Desplegaron un pádel superlativo arrollando en cuartos a Stupaczuk y Lima. En semifinales se encontraron una vez más ante los número 1 Lebrón y Galán. El partido fue una batalla memorable. Tuvieron 3 puntos de set en un tiebreak vibrante, pero finalmente cedieron. No hubo título, pero sí el tributo unánime de una afición que los despidió como héroes. Se cerraba una era, pero su legado ya era imborrable. 8 temporadas juntos, más de 2500 días. Los números de Federico Chingoto y Juan Tello como pareja son de récord de longevidad en la era moderna del pádel, si excluimos a Juan Martín Díaz y el gran Fernando Blasteguín teniendo el récord de 13 años juntos. Pero su impacto trasciende las estadísticas. Se ganaron el respeto y el cariño de todo el circuito por sus valores, su humildad, trabajo y un compañerismo ejemplar. Nunca un mal gesto entre ellos en la pista. Eran la prueba de que la amistad y la máxima competición podían ir de la mano. Según Juan, le encantaría retirarse de la mano de Fede, incluso si se da antes también. En esta ocasión sería con energías renovadas y muchas más ganas. Fede también se animó a proyectar y afirmó que seguro que es un hasta luego y ojalá algún día haya un ratón y gato 2.0. Su separación fue, como ellos mismos la definieron, necesaria para evolucionar por separado. Hoy ambos han ganado títulos con otros compañeros, demostrando que la decisión fue acertada. Sin embargo, la pregunta persiste en el aire. ¿Habrá un Chingoto Tello 2.0? Quizás el futuro los reúna de nuevo o quizás no. Pero lo que es seguro es que la historia del gato y el ratón no es solo la de una gran pareja de padres. Es la historia de una amistad inquebrantable y que conquistó el corazón del deporte del 20x10. Un legado de lealtad y hermandad que perdurará para siempre. Si llegaste hasta el final del video, te invitamos a recorrer nuestro canal donde hay otros videos dedicados muy interesantes a algunas parejas y también te invitamos a suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos.